Atentos, porque estas Navidades Olga Moreno y Rocío Flores están más unidas que nunca, cerrando filas tras los ataques judiciales de Rocío Carrasco. Pues mira, si te soy sincera, es que ni le pregunté por eso, porque como no vi el programa tampoco supe el contexto que se estaba diciendo del por qué ella estaba llorando. Lo único que hice fue llamarle, preguntarle que cómo se encontraba, que qué le pasaba, y me dio sus motivos y yo ahí ya sabéis que ya no me meto. ¿Alguna vez habéis tenido esa sensación en el estómago de que algo no encaja? ¿Esa corazonada de que os están contando una película que no es real? Pues agarraos fuerte a la silla, porque lo que vais a escuchar hoy no es una simple opinión, es la pieza que faltaba para entender el mayor engaño que se ha hecho la televisión de este país en los últimos 20 años. Nos han mentido. Nos han tomado el pelo a todos, a ti, a mí, y a millones de espectadores que nos sentamos frente a la pantalla con el corazón en un puño, llorando por un relato que, ahora sabemos, estaba incompleto, manipulado y recortado a tijera para que nos tragáramos el anzuelo. Durante años, nos han machacado con una única versión. Una versión donde había una víctima absoluta, inmaculada, y una verdugo terrible. Y lo más doloroso es que esa supuesta verdugo era una niña. Una adolescente de 15 años. Nos vendieron la imagen de una hija rebelde, agresiva, casi un monstruo, que atacó a su madre sin piedad aquella famosa mañana en la cocina. Nos lo contaron con música triste, con pausas dramáticas, con trajes fucsias y con documentos que pasaban muy rápido por la pantalla. Y nosotras, madres, abuelas, mujeres de bien, ¿nos lo creímos porque quién iba a pensar que una madre mentiría así sobre su propia hija? ¿Quién iba a imaginar que una cadena de televisión sería capaz de ocultar la verdad más importante de todas? Pero Olga Moreno ha dicho basta. Se ha cansado de callar, se ha cansado de tragar, se ha cansado de ver cómo destruyen a su familia mientras otros se llenan los bolsillos. Y lo que ha soltado es una bomba nuclear que lo cambia todo. Atentas, porque esto es lo que Telecinco nunca quiso que supierais. Aquella mañana, en aquella casa, en aquella cocina donde ocurrieron los gritos y la supuesta agresión, no estaban solas. Rocío Carrasco y Rocío Flores no eran las únicas protagonistas de esa escena. Había alguien más. Hubo una tercera persona. Un adulto. Un hombre que ha sido borrado, eliminado, esfumado del relato oficial como si nunca hubiera existido. ¿Os dais cuenta de la gravedad de esto? Nos han vendido un conflicto de madre contra hija, un drama de dos, cuando en realidad había 3 personas en esa habitación. Y aquí viene lo que os va a helar la sangre. Según destapa Olga, la discusión, la bronca monumental que desencadenó el infierno, no empezó entre la niña y la madre. No. El origen del fuego, la chispa que lo encendió todo, fue una pelea feroz, llena de reproches y gritos, entre Rocío Carrasco y esa tercera persona. Una discusión de adultos, por temas muy feos, por secretos inconfesables que llevaban años pudriéndose bajo las alfombras de esa casa. Imaginad la escena real, no la que nos contaron en el documental. Imaginad a una niña de 15 años, asustada, viendo cómo 2 adultos se pierden el respeto, viendo cómo la situación se va de las manos. Olga asegura que Rocío Flores no entró en esa cocina para pegar a nadie, entró para separar. Entró para poner paz. Entró para evitar que esos 2 adultos se hicieran daño. ¿Y qué pasa cuando uno se mete en medio de una pelea de perros grandes? Que se lleva los mordiscos. En el forcejeo, en el caos, en los empujones, todo se descontroló. Y escuchadme bien, la persona que recibió el golpe más fuerte, la persona que salió peor parada de ese tumulto, no fue Rocío Carrasco. Fue esa tercera persona. Fue ese hombre fantasma que intentaba mediar o que era parte de la trifulca, quien se llevó la peor parte. Pero claro, esa versión no vendía. Esa verdad no servía para montar un show millonario. Si contaban que había un tercer adulto, si contaban que la niña solo intentó separar, se les caía el chiringuito. No podían vender a Rocío Flores como la semilla del mal si la gente sabía que lo único que hizo fue intentar frenar una locura de mayores. Así que, ¿qué hicieron los señores de los despachos? ¿Qué hicieron los que mandan en la cadena? Sacaron la goma de borrar. Eliminaron a ese testigo. Silenciaron su presencia. Reescribieron la historia para que pareciera que la hija se levantó una mañana y decidió atacar a su madre porque sí. Y lo hicieron a sangre fría, sabiendo que estaban destrozando la vida de una menor para siempre. Esto es lo que Olga Moreno no puede perdonar. Y nosotras tampoco deberíamos. Porque estamos hablando de manipulación pura y dura. Olga lo sabía. Antonio David lo sabía. Esa tercera persona lo sabía. Pero callaron. Y os preguntaréis, ¿por qué callaron tanto tiempo?
Olga lo explica con lágrimas en los ojos. Callaron por miedo. Miedo al poder de una cadena gigante, miedo a las demandas, miedo a que, si hablaban, fueran triturados todavía más. Pero sobre todo, callaron para proteger a Rocío Flores. Pensad en esa chiquilla. Durante años ha tenido que caminar por la calle con la cabeza baja, aguantando insultos, siendo señalada como la niña pegamadres, cuando ella sabía en su interior que la historia no fue así. Sabía que ella no fue la agresora, sino la víctima de una situación de adultos que la superaba. Olga ha contado cómo Rocío Flores llegaba a casa temblando, con ataques de ansiedad, sin poder respirar, cada vez que en la tele se repetía la mentira. ¿Por qué dicen eso, Olga? ¿Por qué no cuentan la verdad?, preguntaba la niña entre sollozos. Y Olga, con el corazón roto, solo podía abrazarla y decirle que resistiera, que algún día todo saldría a la luz. Pues ese día es hoy. Ese día ha llegado. Olga ha decidido arruinarle la Navidad a Rocío Carrasco, pero no por maldad, sino por justicia. Porque ya está bien de que la mentira viaje en carroza y la verdad vaya a pie. Y yo me pregunto, y os pregunto a vosotras, ¿dónde queda ahora el documental? ¿Dónde quedan todas esas horas de televisión, todos esos debates, todos esos expertos analizando la mente de una niña, si resulta que nos ocultaron al protagonista clave de la escena? Es como si te cuentan el cuento de Caperucita y borran al lobo para culpar a la abuelita. Es una vergüenza. Es inmoral. Y lo peor es que Rocío Carrasco lo sabe. Ella sabe quién estaba allí. Ella sabe que esa tercera persona recibió los golpes. Ella sabe que su hija intentó parar la pelea. Y aún así, se sentó delante de toda España, cobró sus millones y dejó que despellejaran a su propia sangre. ¿Qué clase de madre permite que el mundo entero odie a su hija sabiendo que es mentira? Eso es lo que no me entra en la cabeza y lo que me revuelve las tripas. Olga ha sido muy valiente, pero también muy clara. Esto no es una teoría conspiranoica. Esto no son habladurías de pasillo. Ella habla de hechos, de presencias físicas, de nombres y apellidos que Telecinco tiene guardados en una caja fuerte. Porque si esa tercera persona habla, y parece que está a punto de hacerlo, se acabó el negocio. Se acabó la farsa. Nos han vendido una telenovela turca llena de sufrimiento, pero el guión estaba trucado. Han jugado con nuestros sentimientos. Nos han hecho llorar por una mujer que, mientras se secaba las lágrimas ante la cámara, sabía perfectamente que estaba omitiendo la parte más importante de la historia. Y lo hicieron por dinero. Única y exclusivamente por dinero y audiencia. No les importó que Rocío Flores tuviera 15 años. No les importó que tuviera toda la vida por delante. La sacrificaron en el altar del prime time. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas, amigas. Y 20 años son muchos años para guardar un secreto tan grande. La olla a presión ha estallado. Olga Moreno ha quitado la tapa y lo que está saliendo huele a podrido. Huele a encubrimiento. Huele a vergüenza. Porque ahora que sabemos que había alguien más, ahora que sabemos que la pelea no fue como nos dijeron, tenemos que hacernos una pregunta muy seria. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué Telecinco la protegió tanto? ¿Y qué tiene que decir sobre lo que realmente pasó aquella mañana? Preparaos, porque si creíais que lo habíais visto todo, no tenéis ni idea de lo que se nos viene encima. Esto no ha hecho más que empezar y os aseguro que, después de escuchar lo que viene a continuación sobre las pruebas médicas que escondieron, nunca volveréis a mirar la televisión con los mismos ojos. La Navidad en casa de Rocío Carrasco va a ser muy fría este año, porque el calor de la verdad, por fin, está empezando a quemar a los mentirosos. Si lo que os he contado antes sobre esa tercera persona os ha dejado mal cuerpo, esperad, porque ahora vamos a entrar en el terreno de lo delictivo. Vamos a hablar de pruebas físicas. Vamos a hablar de papeles. Porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito, sellado y firmado por un médico, eso, amigas mías, es sagrado. Y eso es precisamente lo que decidieron esconder en el cajón más oscuro de la cadena. Decidme una cosa, vosotras que sois madres, que sois abuelas, que habéis criado hijos y nietos. Si tenéis en la mano un papel médico que demuestra que vuestra hija es inocente, que demuestra que vuestra niña no es un monstruo, ¿qué haríais? Lo enseñaríais al mundo entero, ¿verdad? ¿Gritaríais la verdad a los 4 vientos para limpiar su nombre? Pues bien, aquí ocurrió todo lo contrario. Aquí, alguien cogió ese papel, lo miró, vio que destrozaba el guión millonario que tenían preparado, y decidió que ese informe nunca vería la luz del sol. Olga Moreno ha puesto sobre la mesa la existencia del informe médico prohibido. Un documento real. Unos papeles oficiales de urgencias que jamás salieron en aquel famoso documental.
Nos enseñaron hasta la saciedad los partes médicos de Rocío Carrasco, ¿os acordáis? Los vimos ampliados, subrayados en colores, analizados por forenses en plató. Nos dijeron, mirad, estas son las pruebas del maltrato. Pero, ¡qué casualidad! Se olvidaron de enseñarnos el otro informe. El informe que se redactó esa misma mañana y que corresponde a las lesiones de esa tercera persona de la que os hablé. ¿Y sabéis por qué ese informe es la llave que abre la celda de la verdad? Porque según destapa Olga, las lesiones que describe ese papel no son lesiones de ataque. No son golpes de alguien que está siendo agredido por una hija violenta. Son lesiones defensivas. Son los golpes y magulladuras típicos de alguien que se mete en medio de dos bestias pardas para separar. El informe médico demuestra, con jerga clínica y datos objetivos, que esa persona recibió el impacto intentando frenar la discusión entre Rocío Carrasco y el otro adulto. Demuestra que Rocío Flores no estaba allí machacando a su madre, sino que estaba en medio de un huracán intentando que la sangre no llegara al río. Esto es gravísimo. Esto clama al cielo. Porque significa que Telecinco tenía la prueba científica de que la narrativa de la hija pegamadres era falsa, o al menos, estaba terriblemente incompleta. Los directivos de la cadena, los productores, la gente de traje y corbata que decide lo que vemos y lo que no, tuvieron esos papeles encima de su mesa. Estoy segura de que los leyeron. Estoy segura de que se miraron unos a otros y dijeron, si sacamos esto, se nos cae el documental. Si la gente ve que hubo otro herido que solo intentaba separar, ya no podemos vender a la niña como la villana de la película. ¿Y qué decidieron? Decidieron sacrificar a la niña. Decidieron que la verdad no era rentable. Decidieron sepultar ese informe bajo 7 llaves para que la maquinaria de hacer dinero siguiera funcionando a todo vapor. Se me cae el alma a los pies solo de pensarlo. Imaginad a Rocío Flores durante todos estos años. Una chiquilla que ha crecido viendo cómo la televisión de su país la pintaba como a un demonio. Imaginadla sentada en su sofá, viendo el documental, viendo cómo sacaban papeles parciales, y gritando a la pantalla, ¿y el otro informe? ¿Por qué no sacan el otro informe? Esa impotencia, esa rabia de saber que existe una prueba que te exculpa pero que nadie quiere enseñar, tiene que ser devastadora. Tiene que romperte por dentro. Y Olga lo vivió con ella. Olga vio cómo esa niña se consumía, cómo se le apagaba la mirada, cómo la ansiedad se la comía viva, sabiendo que la verdad estaba secuestrada en un despacho de Madrid. Y aquí es donde mi indignación llega al límite. Porque no estamos hablando de un error. No estamos hablando de un despiste. Estamos hablando de ocultación deliberada de pruebas. Estamos hablando de manipular la opinión de todo un país. Nos manipularon a nosotras. Jugaron con nuestra empatía. Nos hicieron llorar por una madre sufriente, mientras esa misma madre permitía que se ocultara el informe que podía salvar la reputación de su hija. ¿Cómo se puede dormir tranquila haciendo eso? ¿Cómo se puede mirar al espejo por la mañana sabiendo que tu hija está siendo lapidada públicamente y que tú tienes el papel que podría parar las piedras, pero prefieres callar para seguir cobrando? Olga ha sido muy clara, ese informe existe. No es una invención. Hay copias. Hay rastros digitales. Y lo más importante, la tercera persona, la dueña de esas lesiones, tiene ese informe. Y ahora que el miedo ha cambiado de bando, ahora que Olga ha abierto la veda, esos papeles están a punto de salir. Y cuando salgan, ay, amigas, cuando salgan, se les va a caer la cara de vergüenza a todos los presentadores, colaboradores y directores que se llenaron la boca llamando violenta a una menor de edad. Porque, pensadlo bien, si el informe demuestra que las lesiones fueron por separar, entonces todo el relato de la paliza se desmorona. Si no hubo paliza unilateral, sino un forcejeo desgraciado entre 3 personas, entonces la sentencia mediática que dictaron contra Rocío Flores es injusta, cruel y mentirosa. Nos vendieron que la niña la dejó inconsciente, nos vendieron una brutalidad extrema. Pero si el informe médico de la tercera persona dice otra cosa, si dice que hubo un caos compartido, entonces nos han estado mintiendo en la cara durante años. Y lo peor es la frialdad. La frialdad de esos despachos donde se decidió la vida de una persona como si fuera un guión de ficción. Esto lo quitamos, esto lo ponemos, este papel no sirve, este sí. Como si Rocío Flores fuera un personaje de cartón piedra y no un ser humano que siente y padece. La trataron como a un producto defectuoso que había que tirar a la basura para que el producto estrella, la madre, brillara más. Es repugnante. Es de tener muy poca humanidad. Olga cuenta que hubo reuniones, que hubo llamadas, que hubo advertencias. Ese papel no interesa.
Eso confunde a la audiencia. Claro que confunde a la audiencia. Porque la verdad suele ser compleja y no cabe en un titular sensacionalista. Pero su obligación era contar la verdad, no fabricar una historia a medida. Y al esconder ese informe médico, cometieron una traición imperdonable contra la audiencia y contra la justicia. Porque la justicia no es solo lo que dicen los jueces, la justicia también es la verdad social. Y socialmente, condenaron a Rocío Flores a cadena perpetua. La condenaron al odio en redes sociales, la condenaron a perder trabajos, la condenaron a ser la mala de España. Y todo eso se podría haber evitado, o al menos matizado, si hubieran tenido la decencia de mostrar el informe completo. Si hubieran tenido la valentía de decir, miren, esto fue un drama familiar terrible, hubo 3 heridos, fue un accidente desgraciado, en lugar de montar un tribunal de la Inquisición contra un adolescente. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y los papeles, aunque se escondan, no desaparecen. El papel amarillea, pero la tinta sigue ahí. Y Olga ha venido dispuesta a desempolvarlo todo. Ya no vale esconderse. Ya no valen las excusas. Telecinco tiene un problema muy gordo, porque explicar por qué se ocultó una prueba médica vital no es fácil. No hay maquillaje suficiente para tapar esa cicatriz. Estad muy atentas, porque si este informe se hace público los próximos días, como todo apunta, vamos a asistir al mayor escándalo de la prensa del corazón. Vamos a ver cómo se caen las caretas. Vamos a ver a muchos periodistas de raza tartamudear intentando justificar lo injustificable. Porque ante un informe médico, ante la ciencia, ante la evidencia física de las lesiones de esa tercera persona, no hay lágrimas de cocodrilo que valgan. Rocío Carrasco puede seguir llorando en directo, puede seguir poniendo música de violines, pero si sale el papel que demuestra que mintió, o que permitió la mentira por omisión, se acabó. Game over. Olga Moreno le ha arruinado la Navidad, sí, pero le ha regalado algo muy valioso a Rocío Flores, la esperanza. La esperanza de que, por fin, con los papeles en la mano, el mundo le pida perdón. Y nosotras estaremos aquí para verlo y para contarlo, porque la verdad, aunque tarde, siempre llega para ponerlo todo patas arriba. ¿Y sabéis qué es lo más triste? Que todo esto se podría haber evitado si Rocío Carrasco hubiera actuado como una madre y no como una estrella de televisión. Si hubiera protegido a sus hijos en lugar de exponerlos. Si hubiera guardado sus trapos sucios en casa en lugar de venderlos al mejor postor. Pero el dinero es muy goloso, y la fama engancha mucho. Y ahora va a tener que pagar el precio más alto de todos, el descrédito total. Cuando salga todo a la luz, cuando veamos ese informe, cuando escuchemos a ese testigo, Rocío Carrasco quedará como lo que mucha gente ya sospecha que es, una marioneta rota, un juguete de la televisión que vendió su alma y la de sus hijos por un puñado de audímetros. Y Olga quedará como lo que es, una superviviente. Una mujer que se puso el mundo por montera para defender a los suyos. Esto es justicia poética. Es el karma actuando en directo. Telecinco ocultó un secreto durante años, creyeron que eran intocables, creyeron que podían reescribir la realidad a su antojo. Pero se olvidaron de un pequeño detalle, la verdad es muy terca. La verdad siempre sale a flote, como el aceite en el agua. Y Olga Moreno ha sido la encargada de abrir el grifo. No dejéis que este vídeo se pierda. No dejéis que el algoritmo nos esconda. Compartid esto con vuestras amigas, con vuestras hermanas, en vuestros grupos de WhatsApp. Que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Que todo el mundo sepa que hay una tercera persona, que hay un informe oculto y que hay una mujer valiente llamada Olga que ha dicho basta. Si compartís este vídeo, estáis ayudando a que la mentira no gane. Estáis ayudando a que Rocío Flores recupere su dignidad. Estáis ayudando a que se haga justicia. Porque esto no es solo cotilleo, amigas. Esto es una lucha entre la manipulación y la realidad. Y yo sé de qué lado estáis vosotras. Estáis del lado de la verdad. Estáis del lado de las madres coraje. Estáis del lado de Olga. La explosión es inminente. El reloj hace tic-tac para Rocío Carrasco y para Telecinco. Se les acaba el tiempo. Se les acaban las excusas. Y nosotras vamos a estar aquí, en primera fila, para ver cómo cae el telón de esta farsa. Gracias por estar ahí, gracias por no dejaros engañar y gracias por ser la resistencia ante tanta mentira. Nos vemos muy pronto, porque en cuanto ese testigo hable, y va a ser muy pronto, volveremos aquí para contarlo todo, con pelos y señales. Y ahora, os dejo con la voz de la protagonista. Os dejo con la verdad desnuda,
para que sentáis en vuestro propio corazón la sinceridad de una mujer que solo pide paz para una niña que no se merecía este infierno. Escuchadla bien, porque en su voz está la clave de todo. Hasta la próxima, y recordad, la verdad os hará libres.